El movimiento de los comuneros. Fue una insurrección armada ocurrida en el Virreinato de Nueva Granada en el año 1781, concretamente en el territorio que ocupa actualmente la provincia de Santander, en Colombia. El motivo de fondo de esta protesta fueron las reformas administrativas y económicas implementadas por los Borbones durante el siglo XVIII en América, y más concretamente por el incremento de impuestos al aguardiente, al tabaco y a la salida y entrada de bienes de consumo, con el objetivo de mejorar la recaudación de la hacienda española. La llegada de los Borbones al trono de España en general y la llegada de Carlos III en particular produjo una importante reorganización en la administración americana en todos los niveles. El Virreinato de Nueva Granada fue creado en el año 1717 con los territorios pertenecientes a Nueva Granada. En eso se encontraba Colombia y Venezuela actualmente, Panamá y Quito, y este fue suprimido por problemas económicos en el año 1723 para ser finalmente instaurado en el año 1739. La corona española decidió no implantar el sistema de intendencias en el Virreinato de Nueva Granada, como sí lo implantó en el Virreinato de Río de la Plata, sino que se optó por la figura del visitador regente. El primero que ocupó el cargo fue Juan Gutiérrez de Piñeres. Fue nombrado en el año 1777 regente de la Audiencia de Santa Fe de Bogotá y visitador general de los tribunales de justicia y de Real Hacienda e intendente de los Reales Ejércitos. Era tras el virrey la segunda máxima autoridad en el virreinato. Gutiérrez de Piñeres llegó a Santa Fe de Bogotá en enero del año siguiente, portando plenos poderes de Carlos III para la reorganización de la Real Hacienda. El virrey en aquellos momentos era el militar español Manuel Antonio Flores Maldonado. Fue virrey de Nueva Granada entre el año 1776 y el año 1781 y virrey de Nueva España entre el año 1787 y el año 1789. Flores Maldonado tuvo que acudir a Cartagena de Indias para ocuparse de la guerra contra Inglaterra, dejando a la Audiencia y a Gutiérrez de Piñeres plenos poderes. Entonces, la Audiencia decide cobrar algunos impuestos que existían anteriormente, pero que no se estaban cobrando. Entre ellos destacaba el de la Armada de Barlovento, que era un impuesto que gravaba las ventas y que por lo tanto afectaba los consumos de todas las clases sociales. El anuncio por parte de la Audiencia del nuevo impuesto provocó las iras del pueblo en el Socorro, que por aquel entonces era una de las regiones más prósperas del virreinato, pero que había sufrido una caída importante de su economía en los años anteriores debido a la prohibición de la siembra del tabaco y por los problemas derivados de la tenencia de la tierra. La sublevación se inició concretamente el día 16 de marzo del año 1781 en la población de Socorro, que pertenecía a la provincia de Santa Fe de Bogotá y que ahora pertenece a la provincia de Santander. La revuelta fue iniciada por Manuela Beltrán de Quesada, nacida al parecer el 13 de marzo del año 1724 en la ciudad de Socorro, en Santander. Ese día, más de 2.000 personas se agolpaban en la plaza donde se ubicaba la alcaldía de Socorro para protestar contra el anuncio de nuevos impuestos establecidos por el visitador regente. En ese momento, Manuela Beltrán consigue canalizar el malestar del pueblo tras esos anuncios y al grito de «¡Viva el rey y muera el mal gobierno! No queremos pagar la armada de Barlovento», llegó al frente de las masas a la puerta de la alcaldía. Entonces, Manuel arrancó el edicto colgado en la puerta de la alcaldía que anunciaba los nuevos impuestos. Simuló limpiarse el culo con él y terminó arrojando el edicto al suelo. Fue solo un gesto, un símbolo, pero provocó que las protestas de esas 2.000 personas no se quedaran en solo un día, sino que fue el inicio de una rebelión armada que puso en jaque a toda la administración colonial del Virreinato de Nueva Granada. Rápidamente la revolución se extendió por toda la zona nororiental de la actual República de Colombia y pronto los gritos de la plaza dieron paso a las armas. Además, el movimiento fue organizado en una junta llamada del Común,
nombre que provocó que este movimiento fuera llamado el Movimiento de los Comuneros, por los propios miembros que participaron en esta. Esta junta eligió al criollo Juan Francisco Bermeo como líder de la revuelta. Se reunió un ejército de casi 4.000 personas que marchó hacia Santa Fe de Bogotá. En el trayecto se les fueron uniendo hombres de poblaciones vecinas, llegando a formar un ejército entre 18.000 y 20.000 personas. Y el movimiento armado llegó a las puertas de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Juan Gutiérrez de Piñeres, viendo la gravedad de la revuelta, huye hacia Cartagena de Indias, donde se encontraba el virrey, mientras que los miembros del gobierno que aún se mantenían en Bogotá deciden entablar negociaciones con los comuneros con el objetivo de no entrar en la ciudad. Los miembros del gobierno envían a las negociaciones al oidor Vasco y Vargas y al alcalde Eustaqui Galaviz, con la ayuda del arzobispo de Santa Fe de Bogotá, Antonio Caballero y Góngora. A mediados de mayo de ese año, Caballero y Góngora consiguió un acuerdo con los comuneros en el cual la corona se comprometía a eliminar la mayoría de impuestos a cambio de que detuvieran el avance hacia la capital del virreinato y rebajar otros, como los del tabaco y del aguardiente. Además, los criollos pidieron que algunos cargos que antes ocupaban ellos y que desde las reformas borbónicas eran ocupados por peninsulares les fueran devueltos. Por otra parte, el movimiento quiso también mejorar las condiciones de vida tanto de los indígenas como de los negros libertos, ya que los comuneros pidieron la devolución de algunos resguardos y minas de sal a los indígenas y la supresión del tributo que debían pagar los negros libertos. Este acuerdo se plasmó en las capitulaciones de Zipaquirá en junio de ese año. El virrey, una vez llegó a Bogotá, argumentó que las capitulaciones habían sido firmadas bajo coacción y sin su presencia ni permiso, y decidió enviar al regimiento del ejército español que estaba fijo en Cartagena hacia Bogotá para imponer la autoridad de la corona en esa ciudad, lo cual consiguió haciendo inútil el primer esfuerzo de los comuneros. Entonces, el grupo de comuneros liderado por José Antonio Galán decidió levantarse de nuevo contra el virrey. Ese segundo movimiento insurrecto fue aplastado por las tropas de la corona y se aplicaron castigos severos contra Galán y contra los otros 3 jefes de la insurrección: Isidro Molina, Lorenzo Alcantús y Manuel Ortiz. Los 4 cabecillas fueron ejecutados en enero del año de 1781. Fueron mutilados, quitándoles los pies, mientras que sus manos y sus cabezas fueron expuestas en la plaza pública de Santa Fe de Bogotá. Sus bienes fueron confiscados y sus descendientes declararon infames. Otros insurrectos evitaron la ejecución, pero recibieron 200 latigazos y prisión en África, mientras que a muchos campesinos sin tierras o que se les despojaron de sus tierras fueron enviados a Panamá, donde sufrieron las inclemencias del clima tropical. Sin embargo, las penas a la élite económica de la zona fueron mucho más permisivas y consistieron básicamente en encarcelamientos en Cartagena e indultos a los pocos meses de su encarcelamiento. Hay que reseñar que el movimiento comunero no era un movimiento independentista, ya que en ningún momento los insurrectos plantearon una separación de la monarquía española y ni siquiera pusieron en duda en ningún momento la autoridad del monarca Carlos III, sino que buscaban una mejora de sus condiciones económicas y estaban claramente en contra con las políticas económicas que la corona española estaba aplicando en América, sobre todo en todo lo referente a los excesivos impuestos que tenían que abonar. Además, la forma tan autoritaria y cruel que tuvieron las autoridades monárquicas de afrontar la revuelta creó una gran desconfianza en las instituciones españolas, en América, entre gran parte de la población. Ambos elementos, tanto los impuestos aplicados a la población americana como el autoritarismo de las fuerzas monárquicas desplegadas en la zona, son el germen del futuro movimiento de independencia americano. Muchos historiadores americanistas y latinoamericanos coinciden en resaltar la importancia del movimiento comunero como precursor de la lucha por la independencia, debido a que fue la primera revuelta y también la más extensa de las que ocurrieron a finales del siglo XVIII contra la corona española y su economía, que buscaba siempre la recaudación masiva de impuestos desde los virreinatos sin importarle nada el nivel de vida de sus súbditos.